bebé se golpea la cabeza. ¿Qué debes hacer? ¿Cuándo debes preocuparte? ¿Cuándo acudir al pediatra? En la consulta de pediatría nos llegan muchos padres que vienen muy preocupados porque su bebé recientemente se cayó o se ha ido cayendo muchas veces en la vida y se preocupan. Tienen una angustia porque no saben qué hacer, qué repercusión va a traer para los niños estos golpes en la cabeza. Pues bueno, hoy en un programa Un Mate con el Dr. Coro traigo a una invitada especial. Traigo a María del Carmen Menéndez, neurocirujana. Qué gusto tenerte acá, Carmen. Muy buenos días, muchísimas gracias, doctor Coro. Es un gusto para mí compartir con todos ustedes. Como les dice, yo soy especialista en neurocirugía y me es grato despejar todas sus dudas acerca del tema del día de hoy, que es los traumatismos en las edades pediátricas. Perfecto. Mira, hay muchas preguntas donde los padres reflejan su angustia, su inquietud, sobre todo por conocer, ya que los niñitos, como todos sabemos, son traviesos, se golpean, pero los golpes más preocupantes son los golpes en la cabeza, siempre. Entonces, Carmita, vamos a comenzar. ¿Está? Sí. Vamos, tenemos acá una pregunta de Jorge Aguilar, desde Guayaquil. Él pregunta, ¿por qué los golpes en la cabeza son tan frecuentes en los niños? Bueno, nosotros con el paso de la experiencia hemos visto que son muy frecuentes los golpes en los niños porque realmente son unos niños son unas personas bastante inquietas, que les gusta descubrir el mundo y entonces ellos en su inquietud tratan de descubrir cosas y de esta manera las superficies, muchas veces los padres primerizos no están totalmente de acuerdo, no preparan el entorno acorde para recibirlos a ellos y a veces cosas tan banales que nosotros lo vemos van a provocar una caída y como tal le provocan un golpecito en la cabeza a estos niños. Yo recuerdo una vez que tuve un paciente hace mucho tiempo, estamos hablando ya 2006, ¿sí? Tiempo. Que los niñitos, como tú dices, son quietos, tienen mucha imaginación. Y este niñito recuerdo que se cayó por unas gradas diciendo que él era el Power Ranger azul y se lanzó de unas gradas hacia abajo y se golpeó y llegó con un golpe fuerte en la cabeza que sí quedó hospitalizado. El consejo que yo les doy a los papás es que a pesar de tener todos los cuidados que puedan estar en casa, siempre este tipo de accidentes que no son tan accidentales porque son prevenibles, Ujú. hay que tenerlos en cuenta. El niñito va a tener una coordinación motora diferente a un adulto, es decir, no sabe cuándo agarrarse bien, no sostenerse bien, pero también es muy inquieto, quiere explorar, quiere caminar y a veces no tiene todas las condiciones de seguridad para hacerlo. ¿Sí? Así es. Así es, siempre con la vigilancia de un adulto, yo creo, Sí. porque es lo mejor para Y ellos. a pesar de la vigilancia del adulto, si pestañeas un poquito, puede pasar eso. Entonces, no confiarse, siempre tener todas las condiciones. Si en la casa hay escaleras, si en la casa puedes poner algún tipo de limitación para entrar hacia estas áreas, algún tipo de adornos o de mesita que se pueden escalar o subir, todo eso va a influir. Tengo una pregunta acá de Camilo Rodríguez, saludos desde Solanda. Solanda es aquí al sur de Quito. ¿Cuáles son los tipos más comunes de golpes en la cabeza según la edad de los niños? Yo supongo que lo que nos quieren preguntar es si son frontales, si son por delante, por atrás, la golpecito en la cabecita atrás. Bueno, básicamente eso se ve en los niños recién nacidos o los lactantes, ¿verdad? En los lactantes generalmente, como ellos comienzan a realizar movimientos que se comienzan a girar, entonces los padres no están prevenidos en las cunitas. O sea, como en un inicio ellos no realizan el movimiento de giratorio, entonces no le colocan ni almohadas ni ninguna protección. Entonces, en el momento que lo hacen de manera desprevenida, entonces estos niños se caen de la cuna provocando grandes accidentes. Ya los niños más grandecitos, los pediátricos más o menos de 3 a 5 años, aquí tocamos mucho el tema de los juegos, de la recreación. Entonces ellos, por el aspecto, en la misma historia que usted nos dice, él quiso ser el Power Ranger y se lanzó. Ellos no miden el peligro, ellos piensan de que todo lo que existe en la televisión, ellos también lo pueden hacer. Y básicamente ya los niños más grandecitos y los adolescentes ya tiene que ver con actividades deportivas como tal. Tenemos muchos casos de pacientes adolescentes que llegan por golpes que se iniciaron de una forma muy banal, golpes en la cabeza posterior mientras realizaban juegos de fútbol. Sí. Entonces, ustedes saben que ellos no miden la fuerza y patean de una manera demasiado fuerte. Entonces, ese golpe le genera un coágulo que posteriormente tenemos que intervenirlo de manera quirúrgica. Otra de las cosas que estás diciendo con los deportes, cada vez se usa más el skate, la patineta,
bicicleta, y ese tipo de accidente ya no es tan banal el golpe, ¿sí? Así Porque si la cinemática del golpe, si la fuerza con que se dé el golpe no es caerse de su propia altura, claro. sino que viene con una velocidad y puede haber algún tipo de altura adicional. Siempre recordar los cascos, las Exacto. cosas que te protegen, que son las medidas de protección que pueden hacer que este tipo de golpes fuertes, el impacto sea mucho menor. Así es. En esos casos, esos tienen un mecanismo de aceleración y desaceleración, porque como dice el doctor, van en una patineta con mucha velocidad e impactan contra algún objeto. Entonces, eso produce un tipo de diagnóstico mayor que sí requiere intervenciones quirúrgicas. Mira, Camila Ordóñez envía saludos desde Carcelén, esto es acá también en Quito. ¿Cómo diferenciar un golpe leve o uno grave? Yo creo que hay varios signos que nos podemos dar cuenta. Explícanos un poquito qué pudieran hacer los papás en casa para saber, espero, no espero, observo. Bueno, realmente cuando tenemos un niño que ha sufrido algún golpe, nosotros lo valoramos. En casa sí sería conveniente que los papitos nos ayudaran mucho. Generalmente cuando es algo muy sencillo, ellos provocan una inflamación. Nosotros le llamamos un edema local. Entonces eso nosotros lo podemos resolver, ustedes lo pueden resolver con una compresa y hielo frío, ¿verdad? Entonces Pero siempre un momento, Carmita, cuando me hablas de edema, quiero traducir que es el típico chichón, chimbolo. el chibolo que nosotros le decimos que antes nos cogían con la monedita y nos da exactamente. Lo ideal es poner algo frío, si es hielo, lo envuelves en un pañito, una toallita, algo, y lo comprimes un poquito allí. Eso me parece que Eso así. es algo bastante leve. Entonces, ustedes lo valoran por unas 24 horas. Si no presenta los siguientes signos de alarma, que son pérdida del estado de conciencia, el niño, por ejemplo, comienza a presentar dificultad para movilizar una parte de su mano, toda la manito, un miembro inferior. Entonces, comienza dificultad para reconocer a sus papitos, no reconoce a sus hermanos. Es algo que tienen que ustedes acudir inmediatamente al médico. Los vómitos son muy frecuentes. Yo, por ejemplo, les explico a los pacientes que un vómito es normal, pero cuando estos vómitos son de manera inesperada, que no te dice, mami, me quiero vomitar, tengo náuseas, pero que viene de manera de proyectil, es recomendable que ellos acudan de manera inmediata al hospital más cercano, porque esto quiere decir y se traduce como una lesión que ya requiere un poquito más de diagnóstico y posteriormente su tratamiento. Y cuando me vas diciendo eso, me vienen a la mente varios ejemplos, ¿sí? Cuando hablabas del vómito en proyectil, que es como se conoce el vómito para los doctores, los papás se dan cuenta porque es un vómito abrupto, violento, que Que no les realmente avisa y es fuerte, es una cosa que sale del niño, pero violentamente. Otra que también yo les digo siempre, bueno, signos de que algo, de que no es tan grave, puede haber un moretón, puede haber una cosita roja nada más. Exacto. El niño te preguntan, ¿puede dormir? ¿No puede dormir? Está llorando. Claro, cuando el niño se da un golpe, todos vamos asustados, el niño también se asusta, entonces a veces no es tanto el golpe como todo el susto que está alrededor del evento, pero sí o sí, niñito que tenga convulsiones después del golpe, que Así es. tenga esos vómitos que estamos mencionando, que no son normales, el, el estado de letargo, somnolencia, que no pueda caminar, que pierde el equilibrio, que deje de mover un bracito, Así que es. un ojito se ponga de un tamañito, el iris del ojo se pone diferente, son cosas que son diferentes. Pero mira, me llama la atención algo que lo escuchan muchos y los papás lo tienen delante de ellos y no se dan cuenta. ¿Qué significa el signo de mapache? El signo de mapache, los ojitos de mapache es una coloración, es un hematoma que se da a nivel de la región ocular, es el hematoma periocular, que se traduce como una fractura de la base del cráneo de fosa anterior. Generalmente son pacientes que tienen un impacto, o sea, que han recibido un golpe de manera frontal y uno de esos huesos que componen la parte frontal del cráneo, entonces se provocó una ruptura. Entonces se traduce clínicamente, ustedes lo van a observar como el ojo de mapache, que es el hematoma Claro, periocular. uno ve ese niñito que no es inmediatamente, puede pasar unos días, pero los ojitos se le pone como los ojitos del panda, del mapache, ¿sí? Y ya, eso no es normal. Hay una pregunta que tiene que ver con esto que nos hace Kevin Bermúdez desde Chone. 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 ¿Maraví? Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma inmediatos después de un golpe? Creo que ya veníamos hablando, pero, por ejemplo, si sangra por el oído, si sangra por la naricita, si ves que sale un líquido que no es, ¿qué Exacto. puedes decirme de eso?
Bueno, realmente los signos de alarma ya lo hemos ido revisando, son las convulsiones, la pérdida de la fuerza muscular en manos, en piernas, también que presente la salida de líquido, un líquido, el líquido cefalorraquídeo, que forma parte de nuestro sistema nervioso, que salga por la nariz o por los oídos, se traduce como un líquido claro. Puede salir también sangre por la nariz, sangre por los oídos, son signos de alarma, que presente mucha somnolencia. Aquí viene mucho lo que usted tocaba, doctor, donde básicamente en tiempos de antes, y me incluyo, mi mamá me daba un golpe y no me dejaba dormir por varias horas. Claro, Entonces eso no es tan así como tal. Cuando uno tiene un golpe en la cabecita, es necesario que los padres valoren al niño. Es decir, puede el niño tomar su siesta normal, pero yo les recomiendo que cada cierto tiempo lo despierten. No sé, Manuel, Manuel, despiértate, ¿cómo estás? claro. ¿Quién es él? Él es tu papá, no sé, ¿cómo te sientes? Y lo vuelven a dejar dormidito. Entonces, si el niño comienza a presentar un estado de somnolencia, que usted, a pesar de remecerlo, de moverlo, de para que él se vuelva a despertar, no lo hace, es un estado de somnolencia, un estado de letargia. Y sí hay que recurrir rápidamente a lo que es el médico. Mira, yo recuerdo cosas que me han pasado en mi vida como pediatra y vienen los papás muy asustados a la emergencia, con el niñito con el golpe, uno le calma, uno le da los signos, mira, no tiene ahora algo preocupante, pero hay que observarlo en el tiempo. Ahí viene la pregunta, ¿se ingresa o no se ingresa? Quieren hacer estudios de imágenes un poquito más invasivos y uno tiene que darle la tranquilidad suficiente y la confianza como que, mira, esto no lo lleva ahora, pero hay que observar ciertas cosas en el tiempo, ¿sí? Sí es. Entonces, hay de estas cositas que siempre uno va mirando y mirando y mirando. Me recuerdo algo que teníamos eh, en el hospital de Galápagos, ¿ya? Era una cartita que yo le hacía firmar a los papás y los residentes le decían porque a Carmita ya la conozco desde antes de ser neurocirujana, y siempre decíamos, mira, es que explícale esto a los papás y que lo firme como un consentimiento de que se puede ir a la casa, pero tiene que vigilar estas cosas. ¿Sí? Sí, ojalá. Entre las cositas que íbamos haciendo, todavía en el hospital Los Cayán, si existe la nube debe de estar. ¿Sí? Sí, claro, todos lo usaban porque es algo frecuente. Entonces, entre las cosas que le explicábamos es que sí puede dormir, pero hay que estar pendiente de si despierta fácil o no. No es lo mismo que el niño está durmiendo y tú lo tengas que estar moviendo, sacudiendo para poderlo despertar, que eso no es normal. Si el niño presentaba convulsiones, si venían estos vómitos que no eran normales, si pasaba algo en los ojitos, esto de salida de líquido, sangre o líquido claro que no tiene olor en el oído o naricita, o también venía el tema de la pérdida de la fuerza muscular desde un lugar, si cuando iba a caminar tambaleaba mucho, porque después viene el niñito, tiene año, 2 meses, está aprendiendo a caminar y camina y se estás asustando, no, esa es la marcha típica de un niño, ¿ya? Estas cositas siempre les digo que lo tienen que saber, tanto papá, médico residente, los médicos de medicina familiar, sobre todo aquel que pueda atender a un niño en una situación de emergencia. Ayer justo fui a una conferencia que me gustó mucho porque el conferencista era un doctor argentino, hablaba sobre el equipo, el binomio que hace mamá, papá, los cuidadores en casa, los abuelos, que siempre hablamos de los abuelos. Todas estas personas tienen que estar conscientes de los signos que tienen que vigilar, Así es. porque uno le explica a la mamá y la mamá va a trabajar, se queda con abuelo y el abuelo le da agüita de anís, por ejemplo, para que pase algo. Entonces, después no sabemos qué fue lo que pasó. Bueno, estas cosas creo que hay que conversarlas, que todo quede claro en la familia. Entonces, te tengo otra pregunta acá que me dices, Solange Vilches, saludos desde Manta. Manta. Manda, Sí. ahí. Entonces, ¿por qué decimos las provincias? Porque sí estos programas están siendo cada vez más vistos en diferentes lugares del Ecuador y a veces fuera de Ecuador también, y siempre quedan grabados en el canal de YouTube, quedan también los accesos en todas nuestras redes sociales. ¿Qué pasa si mi hijo se duerme después de un golpe? Es lo que acabamos de conversar, ¿sí? Así es. Entonces, para hacerte el resumen, Solange, primero, sí puede dormir, sí, pero ¿Qué si va? tiene somnolencia, si no logra despertar fácil, a veces le indican, mira, cada 2 horas, cada 3 horas, ve y revísalo a ver qué pasa. Si es que es un golpe muy fuerte, si es un golpe no tan fuerte, creo que normal, la vida diaria y vigilar que no se vuelva a caer.
Entonces tengo una pregunta de Mirta López. Saludos desde el Batán, en Quito. Doctor Coro, ¿dónde queda Clínica Medical? ¿Cómo podemos agendar una cita? Y les digo, Clínica Medical está ubicada en la ciudad de Quito, en el sector de La Pradera. Sí, este es centro norte de la ciudad. Tenemos una página web, www.clinicamedical.com, medical con Q, ¿sí? Y pueden escribirnos también al WhatsApp 096-034-2341. Pero además tenemos el canal de YouTube que se llama Clínica Medical. Estos programas salen en Un Mate con el Doctor Coro. Pero además tenemos el canal de WhatsApp que se llama Doctor Coro, mi pediatra. Entonces, en Clínica Medical tenemos varias especialidades. Tenemos pediatría general, pero tenemos endocrinología, alergología, dermatología. Recientemente tenemos una hematóloga infantil. Además que especialidades quirúrgicas. Tenemos cirujano infantil, reumatología infantil, sí, y especialidades de apoyo. Ahora, Fiorella Mendoza manda saludos desde Esmeraldas, ¿sí? ¿Cuándo es necesario ir a urgencias? Bueno, realmente ya lo hemos tocado bastante. Cuando los niños presenten los signos de alarma que ya hemos mencionado, son vómitos, convulsiones, la pérdida de las fuerzas musculares, que esté somnoliento, los vómitos en escopetazos que hablamos, inmediatamente acudir al centro de salud más cercano. Sí, yo creo que los signos de alarma no son tan difíciles de identificar. Exacto. Sí, eso no va a haber tanto problema, porque si está convulsionando, ya obvio, no te vas a quedar. Donde yo creo que hay que ponerle ojo, primero en la prevención, que no se caiga. A veces viene tanta prevención que te preguntan, doctor, ¿le podemos poner casco al niño? Sí, sí te preguntan eso, Ermita. Y yo le digo, mira, la verdad no, pero el casquito parece que es algo muy bueno, pero también pesa más. Es decir, que o se vira un poquito, pierde la fuerza, va a caer con más fuerza todavía. La otra, cuando vas a agarrar equilibrio, que empiezas a gatear, que empiezas a caminar, el casquito no es lo indicado, ¿sí? Se ve bonito para uno que ya tiene toda organizado todo el tema motor, es decir, ya uno sabe dónde poner fuerte la mano, dónde aguantarse, pero el niñito no, el niñito con el casco lo que hace es caerse, sobre todo de ese ladito un poquito más. En vez de ser algo beneficioso, yo no lo veo tan beneficioso, a menos tengas algún tipo de enfermedad de base que sí necesites evitar ese tipo de golpes, ¿sí? Entonces, tengo otra pregunta acá. Y nos pregunta Mariana López, saludos de Machala, ¿cómo saber si hay una fractura de cráneo? Una Te pregunta, dejo. sí, una pregunta muy, 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 muy importante. Básicamente, para que ustedes, los papitos en la casa, determinen si un niño tiene una fractura en el cráneo. Generalmente, cuando hay una fractura en el cráneo, va a haber una herida. No siempre que exista la herida, quiere decir que vaya a haber una fractura, pero la herida se va a acompañar de un aumento de volumen, de una deformidad que ustedes, al tocar la cabecita del niño, van a sentir como que hay algo, como un bachecito, por decirlo así, una depresión, nosotros le llamamos, o un aumento de volumen. Entonces, eso se traduce como una fractura. Esas fracturas sí requieren ser vistas por un médico especialista y también enviarle los estudios complementarios, dígase rayos X o en cosas, ya que nosotros nos llama un poco más la atención, que se requiere la tomografía simple de cráneo. Yo recuerdo que cuando pasaba esto, obvio, una fractura tiene que ser un golpe muy fuerte. Muy fuerte. Sí, el cráneo está diseñado anatómicamente para que los huesos protejan lo que está adentro. Está rompiendo una barrera de protección que tiene cabello, tiene piel, tiene músculo, un poquito de grasita. Exacto. Sí, todo eso va a compensar un poquito el golpe. Para que pueda romper el hueso que está detrás de todas estas capas, el golpe tiene que ser fuerte. También hay otra. A veces uno ve la depresión, que si lo googlean van a ver niñitos que se está hundidito en el cráneo. No hay duda, no hay duda. Si tienes este corte, se nota rápido. Sí. Pero también yo les digo que hay otra que es que tú lo tocas Ujú. y medio que crepita un poquito, porque a veces Sí. puede ser cráneo en la cabecita, pero a veces tiene partidito calantito y tú le mueves y como que tienes un huesito de sodio. Ese cric, 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 uno Sí, lo siente en la mano y lo escucha y ahí algo no está bien. así es. ¿Sí? Entonces, vamos con aquí Laura Castaño. Saludos, doctor. Vemos el programa desde La Tola. La Tola está acá en Quito. ¿Los golpes pueden causar daño cerebral a largo plazo? Bueno, depende. Los tipos de esos golpecitos que nosotros denominábamos golpes leves, básicamente si se presentan
pocas veces en la vida del niño, no van a tener ningún significado. Pero si hablamos de un golpe leve o ya un golpe un poco más fuerte y que de este sea de manera repetitiva, de manera frecuente, sí llega a causar a la larga, a largo plazo, unas complicaciones que pueden ser la dificultad para el niño desarrollarse de una manera correcta. Va a tener problemas de memoria, puede tener trastornos en su desarrollo cognitivo, es decir, en todas las cosas que él puede realizar como un niño normal de su edad. Esta pregunta creo que viene porque hay, obvio, la gente ve en la novela que si en algún momento le dieron un golpe, después de grande puede tener un tumor en la cabeza, que si después de grande puede tener un aneurisma o puede tener convulsiones. Generalmente eso pasa más en el mundo de la novela que en la vida real. Por suerte para la familia y los pediatras, ¿no? Porque el pediatra es el que tiene que decirte, ahorita no tienes nada y vamos a ver en el tiempo cómo va a evolucionar, Así ¿ya? es. Pero yo creo que si los golpes son leves, no van a tener ningún tipo de repercusión a largo plazo. Si son golpes fuertes o severos, sí pueden tener algún tipo de repercusión. Así es. Lo más importante, prevención, ¿sí? Sí, que no se dé el golpe, ya con eso garantizamos que a la larga no va a tener ningún problema. Tengo aquí saludos desde Puerto Viejo. Ah, Puerto Viejo. Sí, Andrés Gómez, saludos desde Puerto Viejo. ¿Qué hacer si hay vómitos después de un golpe? Bueno, como les decía en un inicio, los vómitos pueden existir. Pueden existir después de 24 horas que el niño presente un vómito aislado, es normal. Pero si lo hace de manera repetitiva y que tiene la característica que ya hemos señalado, que es un vómito en proyectil, un vómito en escopetazo, eso sí requiere de atención médica de manera urgente. Mira, repito, el tema de los vómitos hay que tomarlo, o sea, bien en serio, porque puede ser un vómito de que el niño estaba almorzando, se cayó de la sillita o la tronera hacia atrás, se le golpea la cabeza y en el susto y en el llanto vomita el almuerzo. Sí, eso quizás es normal. Pero si aguantamos un ratito, esperamos una hora para volver a dar alimento, que es lo que está indicado cuando hay un vómito de cualquier índole, pero este vómito, repito, no es normal, sigue vomitando y es un vómito fuerte que sale violentamente de la boquita del niño. Se llaman vómitos en proyectil. Eso ya no esperaría, eso ya Exacto. me recojan que vamos a la emergencia, ¿sí? Entonces tengo acá otra pregunta de Bruno Quispe, saludos desde el Inca, acá en Quito también. ¿Es normal que un niño tenga dolor de cabeza después del golpe? Claro que sí. Un niñito que se va a golpear va a tener mucho dolor de cabeza, mucho. O sea, el mismo, aunque sea muy leve, más aún si se trata de un niño cuyos padres son primerizos, ¿verdad? Un niño que está bastante consentido, el golpecito que sé yo, le va a repercutir, va a tener su dolor. Se debe vigilar durante las primeras 24 horas y posteriormente acudir al médico en caso de que presente uno de los signos de alarma ya señalados. Mira, el dolor de cabeza también es un poco subjetivo, ¿no? Exacto. Porque, por ejemplo, yo te digo ahora, me duele la cabeza, Pero yo no lo puedo comprobar. no es forma de comprobar. No es lo mismo tener un termómetro, tengo fiebre, pones el termómetro, tiene 38, sí, tiene fiebre. Tiene diarrea, uno ve la diarrea, tiene vómito, ves el vómito, pero el dolor, el umbral del dolor, es decir, para mí un dolor fuerte puede ser tal, pero para ti que eres mucho más fuerte que yo y te enteras de ese dolor. Entonces los niñitos tienen también la parte de subjetiva o de la parte emocional, que si es un niño más mimado que otro, me duele y ya le van a abrazar, se quedan quietos y te están diciendo me duele solo para obtener ese abrazo, esa recompensa emocional que vas a tener después. Lo que sí es lógico, después de un golpe en la cabeza, lo normal es que duela, ¿sí? Ahora, si ya uno ve que es el chimbolo o ves que es un hematoma, no llegas a tener chichón o no llegas a tener un corte, una herida o algo, uno va, revisa, no tiene la depresión, no crepita. Bueno, ponemos el hielo, pero podemos aplicar algo de analgésico que puede ser ibuprofeno o paracetamol, lo que te recomiende tu pediatra para aliviar ese dolor. Así es. Pero si el dolor continúa, si hay otros síntomas que se van agregando, ya no sería tanto de esperar, ¿sí? Pero el dolor sí es normal. De hecho, yo siempre le digo a los papás que uno se da un golpe, 2 o 3 días después, si te aplastas un poquito, apretas un poquito, vas a sentir todavía una molestia. Quizás no es un dolor tan fuerte como el inicial, pero sí vas a sentir una molestia. Lo mismo le pasa al niño. Tiene un golpe, le aplastas, le tocas, vas a ver que se duela un poquito más, ¿sí? Entonces, em,
Rosa Jiménez, bueno, Rosa vuelve a preguntar dónde está Clínica Médica, le decimos que está en la ciudad de Quito, que tenemos un teléfono para agendar las citas, 096-034-2341 o directamente en la página web www.clinicamedical.com. Sí, tengo Renzo Flores, saludos desde Cali. Bueno, ya Cali no es Ecuador, estamos siendo vistos desde Colombia. ¿Qué hacer inmediatamente después de un golpe en la cabeza? Creo que depende del golpe, ¿no? Claro. Primero, aunque el golpe sea leve o que sea muy grave, muy fuerte, yo creo que el entorno va a estar muy ansioso. Primero es conservar la calma para comenzar a ayudar a los demás, ¿no? Podemos, si estamos cerca de una compresa fría con hielo, aplicarle de manera local y entonces posteriormente comenzar a evaluar los signos de alarma que estamos refiriendo, verificar básicamente que no exista una fractura con todos los signos que hemos señalado, la crepitación, la deformidad que tiene y posteriormente evaluarlo. Si fue algo discreto, algo leve, evaluarlo por un periodo de 24 horas y si ya es un golpe que realmente fue muy fuerte, que nos llamó la atención a ustedes como padres, entonces sí acudir a un centro de urgencias. Hace poco dimos un curso de primeros auxilios para papás y una de las cosas que, puntos importantes dentro del curso es la forma de identificar el área del lugar. No es lo mismo que se haya caído en la sala de la casa, el golpe sea en un accidente de tránsito, Claro. ¿sí? O que estés en bicicleta en una autopista o en la pista de skate, ¿sí? Depende el lugar donde fue el golpe, si puedes pedir ayuda. Imagínate que se haya caído subiendo el Pichincha. No hay nada cerca, no tienes dónde pedir ayuda y a veces no hay ni señal en el teléfono. Entonces depende del lugar, también depende de lo que vas a hacer de primero. Depende también de la magnitud del golpe. Ahí ya hemos ido conversando, hay traumas craneales, es decir, o golpes en la cabeza, leves, moderados y severos. Sí, si es un trauma severo, a veces no te da tiempo a ti a ayudarlo, pero tienes que pedir ayuda inmediatamente, ¿sí? Hay que aprender a pedir ayuda. La otra es, si estás en casa, revisarlo bien, porque tú puedes revisar la cabecita, pero quizás también tiene el codo o tiene el brazo y tú te estás enfocando en la cabeza y acá abajo está la fractura y mañana amanece ese bracito más hinchadito. Sobre todo en los niños que no pueden expresar bien sus sentimientos, porque si, o no pueden hablar, no los sentimientos, ¿ya? Porque a veces no, me duele aquí y aquí, pero a veces llora y uno no sabe dónde es, ¿sí? Eso sobre todo pasa en los más pequeñitos. Entonces, todas estas cositas creo que tienes que tener en cuenta y recordar los signos de alarma, los más graves. Eso sí, sí o sí, donde quiera que estés, a ir al médico. Alejandra Torre manda saludos desde Quito. Doctora, ¿es recomendable poner hielo o aplicar algo frío? Creo que lo fuiste conversando, pero a veces la pregunta va entre si es frío o es caliente. Ay, claro. Porque te pregunta, y a veces nos ponían unas como unas bolsas de agua caliente, ahora te dolía, y este no es la indicación y estás puesto. ¿Sí? ¿Qué crees? En ¿Qué el tiempo le pones? 10, 20 minutos. Y bueno, en el caso de estos traumatismos craneoencefálicos, sí es muy recomendable aplicar compresas frías o en este caso el hielo, de colocarlo con una toallita o algo, nunca de manera directa a lo que es la parte de la cabecita, ¿verdad? Esto es un potente antiinflamatorio que nos ayuda a disminuir ese hematoma que se provoca o ese, como le decíamos, ese chichón que se provoca posterior a un golpecito, ¿no? Se recomienda que un periodo de tiempo de 15 a 20 minutos no más, aplicarlo cada 8 horas para que de esta manera vaya disminuyendo el sitio de En la consulta sí me preguntan eso, ¿es frío o es caliente? Créeme que para un doctor o alguien que estudia un poquito medicina no es tan difícil la respuesta, pero en la familia sí nos preguntan. Siempre les digo que el hielo inhibe la reacción química de la inflamación. Entonces, donde quiera que uno pone hielo en las primeras horas, y no lo vas a poner mañana el hielo, lo vas a poner, se cayó ahorita, ahora lo pones, ¿sí? Al poner el hielo, evita que se inflame. Si todos los procesos químicos que desarrollan las reacciones para que migren allí todo lo que hace la inflamación, en el hielo se va a inhibir. Es decir, no va a suceder. Vas a disminuir el tamaño del chimbolo, vas a disminuir el tamaño de la parte roja, que después va a ponerse negra, que es el hematoma, que después va a ser verde, va a ir amarillo, pues, entonces todos los colores que va a ir pasando esa lesión. Lo que sí te recuerdo algo, si no pones el hielo, ahí viene un meme que te dicen, eso no se queda así.
claro, eso se va a hinchar, ¿ya? Y al hincharse va a tener más síntomas, más dolor, más problemas. Visualmente va a ser mayor la lesión que si no le pones el hielo, Así ¿sí? es. Entonces, Benja Fernández, saludos desde la comuna, eso es acá en Quito. También es peligroso dar alguna medicación para el dolor. Ahí también yo tengo mi sí, mi no, Benja. Porque a veces uno le dice, dale algo para el dolor, alivias el dolor, pero enmascaras otros síntomas a veces, ¿sí? Entonces, ¿le puedes dar para el dolor? Yo creo que sí, siempre y cuando esté demostrado que el dolor sea por lo que Esa tiene, causa. ¿sí? No darle por darle, se cayó, no pasa nada, veamos qué pasa, él está sigue jugando, no hay que darle algo para el dolor, ¿sí? Pero si es algo muy importante, no va a bastar con darle el dolor. Y el dolor es uno de los síntomas que te va a decir cómo va la evolución del niño, Así es. ¿ya? Entonces, tengo otra pregunta acá. Tomasita Garrido, saludos de Guaranda. Mi doctor, ¿cuánto tiempo debo observar a mi hijo después de un golpe? Lo habíamos hablado. Exactamente. Sí, unas 24 horas se recomienda. O sea, el tiempo más peligroso de mayor atención son las primeras 4 a 6 horas posterior al traumatismo que haya tenido. y si cualquier cosa que ustedes vean, como el meme, cualquier cosita, acudir al doctor. Así Sí, es. un servicio de emergencia para que sea evaluado por un profesional de la salud. Si es pediatra, mucho mejor. Si es emergenciólogo infantil, mejor. Mejor. ¿Sí? Porque son cosas que se pueden pasar, hay detalles que se le pueden pasar a la mamá o a la abuela en casa y bueno, esperemos a mañana que amanezca para ir. Y en ese periodo de espera puede haber complicaciones. Aquí tengo Josefa Navarro, saludos desde Quito. ¿Cuándo puedo volver a jugar o hacer deporte después de una contusión en la cabeza? Es una pregunta muy frecuente realmente que nos hacen todos los papitos que llegan al servicio de urgencia. En los niños que han tenido un golpe leve, un traumatismo craneoencefálico que nosotros los clasificamos como leve, se recomienda que durante las primeras 20, posterior a las 24 horas de haberse provocado el mismo, ya puede retomar su actividad normal, ¿verdad? En caso de niños que ya han tenido un golpe que se clasifica como un traumatismo moderado o severo, en este caso, ya se trata de conmociones cerebrales, contusiones cerebrales que van un poquito más allá. Sí se recomienda que en un periodo de tiempo, dígase por lo menos de 4 a 6 semanas, evitar realizar diferentes deportes, diferentes ejercicios, para que de esta manera esté bastante controlado en casa hasta que la inflamación cerebral disminuya. Ahora que hablaste de esto, cada vez hay mejores protocolos de acción de doctores frente a deportistas con trauma de cráneo, ¿sí? Por ejemplo, en el fútbol, recientemente, menos de un año, agregaron que se podía hacer un cambio extra si el deportista, el futbolista, tenía un golpe en la cabeza, es decir, por una contusión o conmoción, no contusión, por conmoción cerebral, puedes hacer un cambio extra y no solo los tres que antes se podía, que después fueron cinco, pero este puede ser este. Fíjate si le damos importancia. Antes ese jugador se retiraba y no lo podías cambiar si ya tenías los cambios completos. Ahora te dan la posibilidad de que sí. ¿Por qué? Porque el jugador en ese momento quiere seguir jugando, no se da cuenta del problema que Así tiene. es. Entre el servicio médico, los maletitas, evaluamos al jugador, si está bien, sigue, si no está bien, se puede retirar y puede ser sustituido sin necesidad de gastar un cambio o una ventana de cambio literalmente. También pasa cuando hay deportes de alto contacto, por ejemplo, en la NFL, estamos hablando de fútbol rugby, que ves que tienen casco, que tienen Claro. todo eso, se golpean, pero full, y si hay conmoción, fuera y no sigue jugando, porque aunque seas el capitán del equipo, no juegas más, ¿ya? Este tipo de lesiones, jugando, el jugador de inmediato a veces se puede poner de pie, dice que está bien, pero al rato, plum, se desploma, se cae, y si es una emergencia hay que correr, y ya quizás es tarde. Entonces, ante este tipo de golpe hay que ser bien evaluado y hay que tener todas las condiciones para poder decir si estamos bien o no. Ahora, hablando de la pregunta que nos hacían, eh, creo que primero evaluar si puede, si fue algo pequeñito, miramos, ya no está llorando, quiere seguir jugando, no hay ningún signo de alarma, que juegue, no lo vas a tener quieto, estás castigado esta mañana, 24 horas observando, tampoco, ¿sí? Entonces tengo acá a Sofía Bermúdez, 17. ¿Es verdad que los niños que se golpean la cabeza pueden desarrollar epilepsia? Creo que es más mito.
Bueno, realmente es algo, como dice el doctor, algo de mito, porque frecuentemente que te des un golpe en la cabeza no quiere decir que a la larga vayas a tener Claro. crisis epilépticas recurrentes, ¿no? Pero sí puede disminuir su capacidad cognitiva, su capacidad de memoria, su capacidad de interacción como los demás niños, si estos golpes, como lo decíamos en un inicio, son de manera frecuente, ¿verdad? Claro. Sandra Saltos, ¿qué tan grave es si mi bebé se cayó de la cama? También depende de la edad, pero yo recuerdo un profesor de pediatría que siempre nos decía, un profesor mayorcito ya, bien mayor, nos decía que cuando un bebé de 8 meses no se haya caído de la cama, quiere decir que tiene retardo en el desarrollo psicomotor, es decir, que son tan traviesos que lo más frecuente es que a los 8 meses ya se esté cayendo, porque ya gatea, ya gira sobre su abdomen, ya se sienta. Entonces es muy difícil que un niño en los primeros meses de empezar a adquirir estas habilidades no se caiga. Pero caerse de la cama creo que por la altura no va a ser tanto el problema, Exactamente. excepto que esté saltando, que esté jugando a la guerra de almohadas, sí, que también hemos conversado de guerra de almohadas en ese programa, y si va la violencia con que se cae, sí va a ser un problema. De todas maneras, se cae de la cama, hay que tomar las medidas iniciales, revisar bien al bebé, si está bien, volverse a acostar. Si no está bien, hay que acudir a algún servicio de emergencia. ¿Sí? Tengo Rafaela Martínez, mi hijo se golpeó hace unos días y ahora veo un chichón duro. ¿Debo preocuparme? Bueno, es normal que ese hematoma se endurezca un poco posterior a un golpecito, ¿verdad? Eso va, como ya el doctor lo había dicho en un momento, va a pasar por todas las fases de degradación de esa sangre que se acumuló ahí y posteriormente va a disminuir. Y con la ayuda también de lo que es el antiinflamatorio que tenemos en casa, que es el hielo. Entonces, eso va a disminuir progresivamente. También pasa algo. La evolución normal de un hematoma puede ser varia. Esto ya es un término un poquito más médico. Puede ser una resolución espontánea, puede calcificarse, ¿sí? Entonces pasa el tiempo, un mes, 2, 3 meses, y uno sigue tocando un poquito duro esa zona. Creo que puede pasar y viene, doctor, se dio un golpe hace 3 meses, pero todavía uno le toca y siente ese pedacito. A veces es más peligroso, a veces viene, el niño está normal y lo que siente es la sutura, ¿sí? Sí. Que es que ese golpe sí fue fuerte. Y otra que ese mismo hematoma se puede infectar y tener una infección sobreañadida del golpe. De todas maneras, si pasa el tiempo y hay una deformidad que uno toca todavía en la parte de la cabecita que se supone que sea lisa, lo ideal es que lo valore el pediatra. ¿Ya? Y ahí tomaremos en dependencia cómo está el niño, no solo el golpe, sino el niño en general, decidamos qué vamos a hacer. Tengo una pregunta de Ceci Jiménez. ¿Es cierto que los cascos de bicicleta pueden prevenir golpes graves en la cabeza? Claro. Claro, o sea, te ayudan a prevenir y en tal caso de que se llegue a provocar un traumatismo en bicicleta y con casco, hacen que el impacto sea menor. Si ese niño iba a tener un hematoma que iba a ser quirúrgico, ya con un casco se reduce, siempre y cuando el casco sea el adecuado, Adecuado, claro. porque hay cascos hechos de manera Artesanal. artesanal exactamente, que no cubren de manera total lo que es la cabeza. Entonces sí nos ayuda. Es algo muy... Esta pregunta te la voy a poner un poquito más abierta porque tú eres neurocirujana, ¿sí? Es una de las especialidades más complejas dentro de las especialidades médicas, y estoy seguro que has visto muchos traumas craneoencefálicos en adolescentes que ya van en moto. Así. Sí, porque yo me quedo en la parte de los pediátricos que no van en moto todavía, van en skate, van en bicicleta, van en otras, en scooter, pero todavía no van en moto. Así es. En moto es diferente el tema. Complicado. Nos llegan bastantes adultos o adolescentes que ya utilizan su moto y utilizan el casco, pero el impacto aquí interviene mucho lo que es el mecanismo de producción. En el caso de que vayas en una motocicleta y el impacto sea contra un automóvil, ese mecanismo de aceleración y desaceleración que se provoca, sí llega a repercutir a pesar de utilizar un casco con todas las indicaciones adecuadas, ¿no? Y en muchas ocasiones sí terminan en tratamiento quirúrgico estos pacientes porque ese casco, por el impacto, por esa velocidad, sí les provoca, sí hace que ese golpe repercuta en el cerebro. Entonces termina en el Claro. salón de Es operación. decir, que
Vemos a la palabra que usamos al principio, la violencia o la cinemática del trauma, del golpe, sí va a influir directamente en las consecuencias o secuelas que pueda tener. Mira, aquí acabo de encontrar la carta que le hacíamos firmar a los papás en Galápagos, ¿sí? Y la carta decía que es un traumatismo craneoencefálico, es un traumatismo, es decir, un golpe en la cabeza. En este momento su hijo presenta una exploración neurológica normal, es decir, que no tiene problema, por lo que no precisa quedarse ingresado. Exacto. ¿Sí? Es decir, su hijo va a ir a la casa. Así le explican en la emergencia. ¿Qué debo hacer en casa? Y le explicábamos, observe a su hijo durante las primeras 24 horas, pero o por si aparece algún tipo de problema, manténgalo en un ambiente tranquilo bajo la supervisión de un adulto. Ahí venía una comilla, un adulto que sea responsable, porque si tienes un adulto que está chateando, Y que sepa los signos de alarma. claro, no va a poder ver lo que realmente queremos que vea, ¿sí? Si el niño tiene sueño, puede dejarlo dormir, esto es importante, pero lo puede despertar cada 3, 4 horas, aproximadamente para observar los signos de alarma que íbamos viendo o las reacciones. Que se despierte fácil, todo tranquilo. Que no sea fácil despertar es un problema. Que no te conozca cuando se despierte, que no sepa dónde estar, son signos que te van a decir que algo no está bien con tu bebé. Debe mantener un comportamiento adecuado. Si ves que está haciendo algo diferente, puede ponerse agresivo, puede irse hacia los laditos, cositas que fuimos conversando, esto ya no estaría bien. Si presenta dolor de cabeza, puede medicarlo con qué, paracetamol o ibuprofeno según las dosis habituales y calculadas por el pediatra. Si presenta dolor, ya lo leí, transcurridas 2 horas sin vómitos, ofrézcale alguna dieta blanda, comenzando siempre por agua fría. A las 24 horas del traumatismo se puede reiniciar su vida normal, ¿ya? Ahora, ¿cuándo debe consultar de nuevo el servicio de emergencia? Son cosas que yo las estoy leyendo porque son muy importantes, no solo para la familia, también para los médicos en formación. Si el niño vomita de nuevo en casa, hay que regresar. A veces vomita, pero iba en un bus o iba en el carro y ese movimiento del carrito también puede influir. Pero si sigue vomitando, ya no piensen que es algo banal, es algo producto o secuela del golpe. ¿Sí? Si presenta dolor de cabeza intenso y progresivo, es peor, más, hay que acudir. Si su hijo está confuso, es decir, confundido, somnoliento, irritable o cuesta mucho despertarle. Si el niño comienza con movimientos anormales, debilidad o sensación de hormigueo en las extremidades, si tiene dificultad para caminar, hablar o ve mal, le dice que ve dos de un lado, veo dos personas, se me mueve, te veo con sombra, al que puede decirlo, pero un bebé pequeñito no lo va a poder expresar, ¿sí? O tiene las pupilas de tamaño diferente, ojo, perecen, ¿sí? Se observa salida de un líquido claro o sangre, ya sea por la nariz y los ojos, en general, cualquier síntoma que le resulte extraño o le preocupe. ¿Sí? Cuestiones importantes. La mayoría de los traumatismos en la cabeza son leves o no producen daños. Con golpes mínimos es muy raro que se produzcan lesiones. Es normal que en las primeras hojas su hijo quede asustado, lo que conversamos durante el programa. No recuerde el momento del traumatismo, tenga dolor de cabeza o presente algún vómito. ¿Sí? Ahora, en la mayoría de los casos no es necesario realizar radiografías. Así. Ahí te voy a hacer una pregunta. Siempre preguntan, doctor, el niño se cayó y queremos hacer una radiografía o una tomografía. Pero también nos preguntan, el niño tuvo un golpe fuerte en la cabeza a los 2 años, ahora tiene 6 años, está en clase, no se porta bien, tiene un bajo rendimiento escolar y yo le quiero hacer una tomografía. Es una indicación materna acá. Sí, básicamente nos llegan así los padres, los abuelitos, que son los más demandantes, que quieren hacerle radiografías, tomografías. Nosotros les explicamos que eso es a un niño que ha tenido un trauma leve, es exponerlo a muchas radiaciones, que eso sí a la larga va a tener millones de complicaciones. Nosotros valoramos los signos de alarma, cómo está integralmente el niño y posteriormente se decide si se hace un rayos X o en su defecto una tomografía craneal. Claro. No siempre se la realiza. También a mí me ha sucedido, cuando hacía servicios de emergencia, me ha sucedido que la persona que estaba al cuidado del niño, sí, como se siente culpable, generalmente el culpable transfiere su culpa o su responsabilidad al doctor y quiere que el doctor
le haga a veces y usted vaya segura de que si no le hace no va a tener ninguna consecuencia. Entonces pones al doctor un poquito En en aprietos. aprietos o en duda, que si no estás bien preparado, no estás con unos conocimientos sólidos o firmes, me acordé de mi mamá ahora con conocimientos sólidos, siempre te va a venir la duda de si le haces o no le haces. Y a veces sí le hacen, sobre todo para complacer al familiar. O, evidentemente, si está pagando, le van a hacer. De todas maneras, la respuesta que tú diste es la adecuada. Si lleva el examen, lo lleva. Si no lo lleva, lo mejor es no hacerlo. Evitar hacerlo. La mayoría de los traumatismos cráneoencefálicos leves No lo no lo llevan y no van a tener una mejor evolución, porque yo le digo, bueno, y si yo le hago, ¿va a mejorar? ¿Se le quita el dolor si le hago? No, no le va a quitar. Es decir, además del dolor, va a tener radiaciones. Las radiografías, las tomografías no son fotos. no. Sí, porque la gente cree que son fotos, son radiaciones. Sí, entonces, Carmita, un gusto tenerte acá. He aprendido contigo hoy. Muchas Sí, gracias, doctor. Un gusto para mí también. espero que este programa sea de mucho interés para la familia y que cualquier duda que tengan pueden dejar sus comentarios en el programa o en los comentarios de nuestro canal de YouTube. Gracias, Carmita. Muchas gracias, doctor.